Listo. Bueno, entonces vamos a definir primeramente qué es un vector. Entonces vamos a hablar de vectores en Rn. Entonces un vector en Rn es una lista ordenada, decir que nos importa quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero, hasta el número n, ¿listo? Bueno, hasta la n-ésima componente de n números, y en este caso, cada una de esas componentes van a ser números reales, ¿listo? ¿Qué significan esos números reales? Esos me pueden estar interpretando alguna lista o algunas características. Tiene diferentes aplicaciones, pero como tal el vector siempre vamos a tener n componentes, ¿listo? Digamos que los vamos a denotar, lo cual denotamos como, digamos, un vector. Colocamos el simbolito de flecha y colocamos n componentes. Una primera, una segunda, una tercera y una enésima. ¿Listo? Para cuando estamos hablando de Rn. ¿Listo? Es decir, que sería R3, pues 3 componentes. Si es R4, 4 componentes. Si es R2, 2 componentes apenas. Pero cada una de ellas son números reales. ¿Listo? Digamos que X y son números reales. Para I es de 0, bueno, I es de 1, perdón, hasta n, es decir, x1 es un número real, x2 es un número real, x3 es un número real y xn es un número real. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplitos de vectores. Digamos, pensemos en v como el vector 3, 0, 1. Entonces, esto vendría siendo un vector en R3. ¿Listo? Otro ejemplo, digamos un W menos 5 menos 5, 3, 15, 8. Esto vendría siendo un vector en R4. ¿Listo? Puedo, no sé, tomar un U. Por ejemplo, Euler pi raíz de 13. ¿Sí? No tienen por qué ser números exactos, simplemente con que sean números reales. Esto también vendría siendo un vector en R3. ¿Listo? Estos vectores, tanto en R2 como en R3, se pueden graficar, ya sea en el plano o en el espacio, dependiendo de la dimensión, ¿sí? Digamos, pensemos en vectores en R2. Entonces en R2 vamos a pensar es en el plano. Entonces ubiquemos el plano. Vamos a pensar que estas son las coordenadas X y estas son las coordenadas Y. Entonces podemos graficar cualquier vector, bueno, dándole unas unidades acá en los ejes. Digamos que este es 1, el 2, el 3, el 4. Y lo mismo acá. Hagámoslo hasta ahí. Entonces, 1, 2, 3. Y ya sabemos que en las otras partes, pues lo negativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar el punto, bueno, el vector 2 menos 1. Entonces, en la componente X, es decir, en la primera componente, corremos 2 unidades, o sea, acá. Y en la componente Y, una unidad hacia abajo, vamos al menos 1. O sea que este vector estaría representado por este punto que está acá. ¿Sí?
Se vendría siendo como la cabeza del vector. ¿Y quién sería el vector? Entonces, desde el origen, unimos el origen con el punto que me está determinando el vector. Entonces, en este caso, me daría esta línea que pintamos en azul y colocamos la cabeza de la flecha en justo donde termina el vector. ¿Listo? Entonces, este vendría siendo el vector A. Si estamos en R3, voy a correr esto un poquito para acá. Si estamos en R3, entonces ya no sería en el plano, sino en el espacio, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el espacio aquí, digamos, son 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces digamos que este es el eje de las X, este es el eje de la Y y este es el eje de las Z. Entonces, si me dan un punto en R3, digamos un punto B, igual al punto 3, 2, 1. Entonces la primera componente en el eje de las X, la segunda componente en el eje de las y la tercera componente en el eje de las Z. Entonces lo mismo, tenemos que dar unas unidades. Entonces aquí en X vamos a correr 3 unidades. En Y tengo que correr 2 unidades. Entonces vamos a hacer unas rectas perpendiculares a los ejes que pasen por los puntos que hemos dado. Digamos que aquí que pase por 3. En que pase aquí por Y por 2 y en Z tiene que subir una unidad. Entonces digamos que una unidad está por acá, pasamos una recta perpendicular, nos quedaría más o menos como por acá. Entonces este vendría siendo el punto que representa al vector, pero el vector hacemos lo mismo que hicimos acá en R2, desde el origen que sería acá, trazamos un segmento que une el origen con ese punto que hallamos, digamos que sería este que está acá. Entonces este vendría siendo nuestro vector B. ¿Listo? Entonces, ya para mayores dimensiones ya se nos sale de la parte geométrica, ¿sí? Entonces, en R2 y en R3, que son los que nos vamos a enfocar aquí en el curso, para graficarlo siempre entonces tengo en cuenta quién es la coordenada en X, quién es la coordenada en Y, y entonces desde el origen trazo un segmento uniendo esos puntos y ese vendría siendo mi vector. En R3 lo mismo, entonces tengo en cuenta que la primera coordenada es en el eje X, la segunda coordenada en el eje y la tercera en el eje Z, y uno de los puntos desde el origen hasta el punto que encontré, y ese vendría siendo el vector. Digamos, aquí hay más ejemplos, ¿sí? Digamos, ahí tengo el punto menos 4, 2, ¿sí? Tengo otro punto acá, 2 menos 1, ¿cierto? Tengo otro punto 5, 4, 5 unidades en el eje X y 4 unidades en el eje Y. Tengo aquí dos ejemplos en R3, digamos, puedo tomar el vector 2, 5, 0, entonces como en Z es 0, no sube ni baja, ¿no? Simplemente queda ahí como en el plano XY. Entonces, este vendría siendo este vector que está acá. Y para el vector 2, 5, 4, entonces desde el origen hasta donde termina el punto. ¿Listo? Lo mismo acá, ¿no? Vamos siempre uniendo desde el origen. ¿Listo? Bueno, entonces en general podemos hablar de vectores como un objeto en el que tiene una dirección, un sentido y una magnitud. ¿Qué es eso de dirección? ¿Qué es el sentido y qué es la magnitud? Entonces vamos a hablar de dirección. Vamos a hablar de sentido y vamos a hablar de magnitud. Siempre en un vector están estos tres conceptos ahí involucrados. Entonces, ¿qué es la dirección? Entonces, un vector, digamos que si yo alargo
la cola y alargo la cabeza, eso me está generando como una recta, ¿cierto? Llamémosla L. Entonces, este vector está como dentro de una recta. A esa recta es la que llamamos la dirección, ¿sí? Este vector U está en la dirección de la recta L, ¿sí? Noten que si yo cambio la recta, voy a pintarla aquí en rojo, si hago la recta un poquito más inclinada, entonces ya la dirección cambia, ya no sería el mismo vector, ya estamos hablando de un vector diferente. ¿Listo? ¿Cuál es el sentido? ¿No? Pues como estamos en una recta, yo puedo ir en este sentido, ¿sí? O podría ir en este otro sentido, ¿sí? Entonces, cuando vamos en este sentido, decimos que es sentido positivo. Y el contrario, pues sería el sentido negativo. Entonces, en una misma recta puedo tener dos sentidos. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de magnitud, nos concentramos en el vector. Metémoslo acá en rojo, en azul. Nos concentramos en el vector y la idea es pues mirar qué tan largo es el vector, ¿sí? Cuando hablamos como de la longitud que tendría este vector, ¿sí? Ese vendría siendo la magnitud, ¿listo? Entonces, siempre en un vector tenemos dirección, que es la recta donde está contenido, tenemos sentido, ¿sí? Sentido positivo, negativo, y tenemos también magnitud, ¿listo? Ahora, estos vectores como objetos matemáticos se les puede definir unas operaciones dándole como una estructura a este conjunto. Y estas operaciones las vamos a llamar la operación suma y hay otra que es una operación por un escalar. Digamos, algo dándole como una estructura similar a lo que tienen los números reales. Yo puedo sumar dos números reales y me da un nuevo número real. Entonces la idea aquí es sumar dos vectores, u y b, y que me dé un tercer vector también en el mismo conjunto. Es decir, si u y b están en R2, entonces la suma me da un vector en R2. Si u y b están en R3, entonces que la suma me da un vector en R3. ¿Cómo se define esa suma de vectores? Pues de manera natural, haciéndolo componente a componente. Digamos que tengo un vector U1, U2 hasta UN. En general, pues un vector en Rn. B también un vector en Rn. Entonces la suma vendría siendo a la primer componente de U la sumo con la primer componente de B. La segunda componente de U la sumo con la segunda componente de B y así sucesivamente hasta sumar todas las componentes. Gráficamente, ¿cómo se ve el vector que se está generando? Porque aquí se ve que da nuevamente un vector en Rn, ¿cierto? Dos vectores en Rn, los sumo y me da nuevo un vector en Rn. Entonces, gráficamente, ¿qué está pasando? Digamos, yo tengo el vector B en este sentido, en esta dirección, y justo donde termina el vector B, voy a dibujar el vector U en una dirección paralela al que tiene U originalmente, ¿sí? Y con la misma magnitud. Entonces, es como si cogiera este vector U que está acá y lo trasladara a donde termina el vector B, ¿sí? Con la misma dirección, digamos, yo tengo, o con una dirección paralela, pues, para no hablar de la misma, porque pues está como corriendo un poco. Borramos aquí. Digamos, esta vendría siendo la dirección, ¿cierto? La recta donde está incluida el vector U. Y hacemos una recta paralela, ¿sí? Y ahí
trasladamos el vector u con la misma magnitud. Entonces noten que el vector suma iría desde donde comienza el vector b hasta donde termina el vector u, ¿sí? También lo podría hacer de la otra forma, digamos, dejo a u y lo que hago es trasladar b. Entonces lo coloco con una recta paralela a la dirección de b y con la misma magnitud de b, y entonces parto desde donde comienza el vector u hasta donde termina el vector b. ¿Listo? Entonces prácticamente aquí estamos diciendo que u más b es lo mismo que b más u, ¿sí? Hay una conmutatividad. Vamos a ver unos ejemplos. Cuidamos con numeritos ya. Y vamos a ver, por ejemplo, en R2. Pensemos que tengo el vector 3, 1 y lo voy a sumar con el vector 5, menos 4. Entonces, componente a componente. A 3 le sumo 5, me daría 8. Y a 1 le resto 4, me daría menos 3. ¿Listo? Componente a componente. Una suma de reales, pero componente a componente. Digamos, en R3, pensemos en 3, 0, menos, no sé, 5. Y vamos a sumarlo con el vector menos 2. Y aquí pongámosle 8 y aquí un 3. Entonces, componente a componente. A 3 le resto 2, me daría 1. Entonces, la primera componente es 1. A 0 le sumo 8, me daría 8. Entonces, la segunda componente 8. Y a menos 5 le sumo 3, me daría menos 2. ¿Estamos ahí? ¿Una pregunta hasta ahorita? ¿Alguna duda? Sí, señor, estamos ahí. Listo, Correcto. perfecto. Entonces, siempre que hablemos de sumar vectores, tienen que ser dos vectores en el mismo conjunto, es decir, si voy a sumar un vector de R2, tengo que sumarlo con otro de R2. No puedo sumar un vector de R2 con uno de R3 o uno de R3 con uno de R5. Tienen que estar en el mismo conjunto, ¿sí? Tienen que tener el mismo, es decir, estar en el mismo RN. Y se suman componente a componente, muy sencillito. Ahora, hay una segunda operación que se conoce como el producto por escalar. Entonces, ¿cómo así producto por escalar? Cuando hablamos de escalar, estamos hablando de un número real. Entonces, pensemos que U es un vector en Rn y tomemos un número real, llamémoslo lambda. Lambda, un número real cualquiera, sea cero o sea positivo, sea negativo, cualquiera, ¿sí? Entonces, vamos aquí a ponerle el símbolo de vector, un vector en Rn. Entonces, yo puedo multiplicar a este escalar lambda con U. ¿Cómo se define esa multiplicación? Digamos que U sea, como es un vector en Rn, entonces tiene una primera coordenada, una segunda coordenada, una tercera coordenada, hasta una enésima coordenada. Entonces lo que hago es multiplicar este escalar lambda por cada una de las coordenadas de U. Entonces quedaría aquí lambda por U1, lambda por U2, lambda por U3 y así con cada una de las componentes. Lambda por UN. ¿Listo? Entonces, ¿qué está haciendo este lambda? Geométricamente. Digamos, si yo tengo un vector U, vamos a pintarlo aquí en rojo. Digamos que este sea U. Entonces ya sabemos que un vector tiene dirección, sentido de magnitud, ¿cierto? Entonces pintemos la dirección.
Y a partir de este u, ¿quién sería lambda u? Entonces lo que está haciendo este lambda es un vector en la misma dirección, solamente que va a cambiar la magnitud y en algunos casos también cambia el sentido del vector u dependiendo de quién sea el lambda. Es decir, por ejemplo, si el lambda es mayor que 1, entonces me va a dar un vector más grande que u, ¿sí? Como quien dice 2 veces u, por ejemplo, 2 veces u, pues sería un vector en la misma dirección de u, pero con el doble de tamaño, ¿sí? Si por ejemplo fuera menos u, entonces un vector en la misma dirección, pero en sentido contrario, menos u, ¿sí? Entonces, siempre va a estar en la misma dirección y lo que me va a cambiar va a ser la magnitud, ¿cierto? Digamos, si fuera más pequeñito que 1, porque no siempre da más grande, pintémoslo aquí verde. Por ejemplo, un medio de u. Entonces me daría con una magnitud más pequeña, ¿sí? Digamos como la mitad de la magnitud. Entonces me cambia la magnitud y me cambia, y si el signo del escalar es negativo, entonces también me cambia el sentido, ¿sí? Entonces, digamos que geométricamente eso es lo que me está haciendo el producto por escalar. ¿Cómo se resta? Entonces la resta muy similar a como es la suma. Digamos, si yo tengo un vector u en Rn, voy a operarlo con un vector b en el mismo conjunto, digamos b1, b2, bn. Entonces la resta también se hace componente a componente. Entonces a la primera componente u le resto la primera componente de b, a la segunda componente de u le resto la segunda componente de b y así sucesivamente hasta llegar a la n-ª componente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero al vector 3, menos 4, 5, voy a restarlo con el vector menos 1, 0, 7. ¿Sí? Entonces lo hago componente a componente, ¿no? Aquí sería 3 menos 1 me daría 2. A menos 4 le quito 0, pues me sigue dando menos 4. Ah, perdón, aquí es 3 menos menos 1, ¿no? O sea que prácticamente estoy sumando. O sea, a 3 le sumo 1, 4, ¿sí? Porque me daría 3 menos menos 1. Menos con menos me da más, o sea, 3 más 1. 4. A menos 4 le quito 0, entonces me sigue dando el mismo menos 4. Y a 5 le quito 7, me daría menos 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos ver esto geométricamente, la resta? Vamos a hacer una observación aquí. Noten que cuando yo hago u menos b, esto lo puedo ver como a u le sumo menos 1 por b. ¿Sí? Por lo mismo, más por menos me da menos. O sea que la resta en realidad es una suma, ¿sí? Por eso se hace de la misma forma, componente a componente. Entonces, vamos a representar esta suma. Entonces, recordemos que la suma siempre es desde la cabeza de uno hasta, desde la cola del uno hasta la cabeza del otro, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo aquí u. Bueno, digamos que u está por acá. Digamos que este sea u y este que está aquí es b, ¿sí?
Entonces noten que yo a U lo voy a sumar es con menos B, no con B, sino con menos B. Entonces recordemos el producto escalar que me está haciendo cuando es negativo es en la misma dirección de B, pero en el sentido contrario, ¿cierto? Entonces daría por acá y tendría la misma magnitud, ¿cierto? Solamente que en sentido contrario. Entonces este que está aquí sería menos B. Entonces ahora sí, este vector lo puedo trasladar de manera paralela a donde termina el vector U, ¿cierto? Y entonces 1, desde donde comienza U hasta este que está aquí vendría siendo como el mismo menos B, ¿no? Entonces desde donde comienza U hasta donde termina menos B, ¿sí? Y noten que este vector yo lo puedo trasladar y vendría siendo el vector que representamos aquí. Va desde donde termina B hasta donde termina U, ¿sí? O sea que en general, cuando yo tengo dos vectores, U y B, entonces la resta es simplemente un vector que va desde la cabeza de uno a la cabeza del otro, teniendo en cuenta el orden, ¿no? Digamos, este que está acá, si parte de B y llega a U, viene siendo U menos B, ¿sí? Si yo hago la resta en un sentido contrario, es decir, vamos a pintar aquí otra vez aquí U y pintemos acá B. Entonces, en el sentido contrario, pues sería la resta al contrario, sería AB, le quito U. Siempre entonces, parte desde donde está terminando la resta, como termina en B, entonces parte de B a U, ¿sí? Aquí como termina en U, entonces parte de U hasta B, geométricamente, pues. Entonces, tenemos dos operaciones en los vectores. Digamos, generalmente dos operaciones, porque la resta la puedo ver como una suma, ¿cierto? Entonces tengo la suma de vectores, que se puede ver como suma o resta, y tengo la multiplicación por escalar, ¿sí? Vemos cómo se puede representar eso geométricamente. Ahorita vamos a ver unas propiedades que tienen estas operaciones. Entonces, tengo en sí 13 propiedades. Voy a listarlas así rápidamente y después las usamos para hacer unos cálculos. Entonces, vamos a pensar que tengo tres vectores en Rn. Un vector U, un vector B y un vector W. Todos tres en el mismo conjunto, en Rn. Y consideremos dos escalares, alfa y beta. O sea, dos números reales, cualquiera. Entonces, como primer propiedad tenemos que si yo sumo dos vectores en Rn, pues esto me da nuevamente un vector en Rn. ¿Sí? Si yo sumo dos vectores en R2, de nuevo me da un vector en R2. Si sumo dos vectores en R3, de nuevo me da un vector en R3. Y así sucesivamente. Segunda propiedad. Si yo sumo primero U con B y el resultado lo sumo con W, entonces esto es lo mismo que sumar primero B con W y el resultado lo sumo con el vector U, ¿sí? O sea, puedo sumar en cualquier orden y me da lo mismo, ¿sí? Como una propiedad asociativa. También puedo intercambiar el orden en el que están los vectores, es decir, si yo tengo U más B, entonces esto es lo mismo que B más U.
Para la suma, ¿no? Ojo que para la resta ya no sirve, a no ser que lo traslade con signo y todo. Bueno, otra propiedad es que tenemos un vector neutro. ¿Cómo así un vector neutro? Es decir, existe un vector en Rn tal que si yo tomo un vector u y lo sumo con z, ese vector que estamos llamando neutro, eso es lo mismo que sumar z con u y me va a dar igual a u. Noten que me da exactamente el mismo u, es decir, como que sumarle z es como si no lo estuviera haciendo nada. Ese vector lo llamamos neutro, pues porque no está haciendo nada, y lo denotamos como el 0, ¿sí? Haga de cuenta que es como el 0 en los números reales. Si usted toma un número real y lo suma con 0, pues le da el mismo número real. Y este vector, ¿quién es? Pues sería el 0 en cada una de las componentes. ¿Listo? Si estamos en R2, entonces 0, 0, 2 componentes 0, ¿cierto? Si estamos en R3, entonces 3 componentes 0 y así. Entonces, también tenemos un elemento llamado inverso aditivo. Ese inverso aditivo es, digamos, para un U en Rn existe, llamémoslo P, también en Rn, tal que al sumar U con P, esto me da lo mismo que, bueno, sumar P con U y me da el vector neutro, ¿sí? Entonces, es como lo análogo al inverso aditivo en los números reales, ¿sí? Si yo tengo 3, yo lo puedo sumar con menos 3 y me da 0, ¿cierto? A 3 le sumo menos 3, me da 0. Entonces, aquí el inverso lo vamos a denotar como menos O. Y pues vendría siendo colocar menos en cada una de las coordenadas del vector U, ¿sí? Que por ejemplo, el inverso de 1, 2 sería menos 1, menos 2, ¿sí? Ahora, con respecto al producto escalar, entonces si yo cojo un escalar alfa con un vector U, eso de todas formas me da, o nuevamente me da un vector en Rn, ¿sí? Como una clausurativa, pero ya para el producto escalar. ¿Qué más propiedades tenemos? Tenemos una propiedad distributiva. Digamos, alfa multiplicado con U más B. Entonces note, un escalar multiplicado con una suma de vectores. Ese escalar yo lo puedo repartir en cada uno de los vectores, es decir, que alfa multiplicado por U más alfa multiplicado por B. Y pues sumamos cada uno de esos vectores. Entonces, esta operación la puedo hacer de dos formas. Primero sumo los vectores y los multiplico por el escalar, o multiplico el escalar por cada uno de los vectores. ¿Listo? También hay una distributiva, pero con respecto a un vector. Entonces, puede que yo tenga una suma de escalares. Digamos, a alfa lo sumo con beta, y aquí tengo un vector U. Entonces, esto es lo mismo que multiplicar alfa con U y sumarlo con la multiplicación de beta con U. Entonces, una distributiva, pero en este caso ya es del vector. Aquí era el escalar, aquí es del vector. Tenemos una asociativa para el producto por escalar de la siguiente forma. Si yo tengo un producto de escalares y aquí tengo un vector U, entonces yo estos escalares lo puedo multiplicar
y luego por u, o puedo multiplicar cualquiera de estos escalares con u y luego con el escalar restante, es decir, puedo coger a beta y multiplicarlo con u y al resultado entonces lo multiplico por alfa y me va a dar lo mismo, o podría multiplicar primero alfa con u y al resultado multiplicarlo con beta y me va a dar exactamente lo mismo. Otra propiedad es que si yo tomo el escalar 1, o sea, el número real 1, y lo multiplico por el vector u, pues ¿qué está haciendo este 1? Este 1 multiplica en cada una de las coordenadas, ¿cierto? Y 1 multiplicado por el número real me da el mismo número real. O sea que 1 multiplicado con u me da exactamente el mismo vector u, porque no le está haciendo nada a las componentes de u. Si yo tomo el vector u y le voy a hacer una multiplicación escalar con el escalar 0, pues ¿qué hace este 0? Multiplica en cada una de las coordenadas. Y 0 por cualquier número real, pues da 0. O sea que esto me va a dar un vector donde cada una de sus coordenadas es 0. Y es el que hemos llamado el vector nulo, ¿sí? Si yo multiplico cualquier escalar con el vector nulo, pues me da de nuevo el vector nulo. No le hace nada. Y en caso de que yo tenga un producto de un escalar con un vector u y esto me da el vector nulo, entonces esto solamente pasa si y solo si el escalar es 0 o el vector es 0. ¿Sí? Es decir, la única forma de que este producto escalar me dé el vector nulo es que o el escalar sea 0 o el vector sea el vector nulo. Entonces son estas propiedades que hay que tener ahí presente siempre que me pidan hacer operaciones con números reales. Siempre es importante tener ahí a la mano estas propiedades antes de dar un resultado cuando me piden cálculos con vectores. Entonces vamos a hacer un ejemplo de algunos cálculos que me puedan pedir con unos vectores dados. ¿Estamos ahí? Sí, pero estamos ahí. Tengo unas preguntas, pero sería más adelante. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un ejemplito y entonces abrimos ese espacio para las preguntas. Entonces, digamos que yo tengo un vector u como 1, 0, 2, un vector b como -4, 3, 5 y un vector w como 1, -1, 1. ¿Listo? Y me piden calcular el vector 6u menos 7b más 8w. Ya esto lo voy a quitar. Tres veces u más 4 veces b. Y después lo sumo con 2u. Entonces, si yo hago eso paso por paso, me va a salir muy largo, ¿sí? Porque noten que tengo varias operaciones ahí. Pero, ¿qué pasa? Noten que tengo varias veces, en esta suma me aparece varias veces el vector u, ¿sí? Y me aparece también varias veces el vector b. Entonces, yo puedo simplificar primero utilizando las propiedades que vimos de vectores, de las operaciones de vectores. Puedo simplificarlo y ya cuando lo tenga simplificado al máximo, entonces ahí sí ya aplico el producto por escalar y la suma o resta de vectores según lo que me aparece. Entonces, aquí, ¿cómo simplificamos esto? Tenemos en cuenta algo similar a cuando operamos expresiones algebraicas, cuando hacíamos polinomios. ¿Recuerdan que en polinomios se hablaba de algo conocido como términos semejantes?
se sumaban los términos semejantes, ¿cierto? Que términos semejantes, por ejemplo, si tengo una variable x a la potencia 2, entonces todos los términos semejantes serían todos los que tengan x cuadrado, ¿sí? No puedo sumar un x cuadrado con un x, o un x cuadrado con un x al cubo, no. Solamente x cuadrado se pueden sumar con x cuadrado. Entonces aquí es algo similar. Digamos, los u solamente se pueden operar con las u, ¿sí? Para simplificarlo, ¿sí? Ya luego sí se puede operar con un b, pero para simplificarlo vamos a términos semejantes. Entonces vamos a operar este con este y con este, ¿sí? Y luego el 7b lo operamos con el 4b. Todo esto se puede hacer, digamos que por las propiedades que vimos ahorita de... por las propiedades que vimos de vectores, ¿no? De las operaciones. Un momentico. Ya. Entonces, solución. Entonces, 6u menos 7v más 8w menos 3 veces u más 4 veces v más 2u es lo mismo que... Vamos a desbaratar primero los paréntesis. Entonces, este primer paréntesis lo puedo quitar sin ningún problema porque no tengo signos negativos acá afuera. Entonces sería 6u menos 7v más 8w. Y entonces este menos me cambia los signos que tengo aquí adentro. Si haga de cuenta la propiedad distributiva que vimos en los escalares. Este escalar se multiplica por cada uno de los vectores. Entonces, menos 1 por 3 me daría menos 3. Y entonces u menos 1 por 4 me daría menos 4v. Y este 2u que está ahí, pues lo dejamos quietico. Listo, ahorita entonces operemos los que tienen u. Entonces, ¿quién tiene u? Voy a pintarlos aquí en rojo. Entonces, aquí tengo 6u, por acá tengo un menos 3u y por acá tengo un 2u. Entonces sería a 6 le resto 3 y le sumo 2. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto a u. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con respecto a b. Entonces vamos a pintarlos en azul. Entonces tengo menos 7, tengo menos 4 y ya no tengo más, ¿cierto? Entonces, hagamos un paréntesis. Siempre hay que colocarlo tal cual como esté, con signo negativo o positivo, tal cual como está, como aquí es negativo, entonces sería menos 7, y aquí también es negativo, entonces menos 4. Y esto sería lo respectivo a B. Y con W, pues solamente tenemos el 8, ¿no? Entonces sería 8W. Entonces hacemos esta operación a 6, le quito 3, me daría 3, y le sumo 2, 5. Entonces sería 5U. A menos 7, a menos 7 le resto 4, pues me daría menos 11. Y el 8W pues sigue quedando igual. Entonces ahí ya está simplificado, ¿sí? Ahí ya no tenemos términos semejantes, entonces ahí ya simplemente hacer la operación que me están pidiendo. Entonces tengo que coger a 5, multiplicarlo con el vector u. Recuerden que el vector u es 1, 0, 2. Luego a menos 11, multiplicarlo con el vector b, con el vector v, que sería menos 4, 3, 5. Y al escalar 8 lo multiplico con el vector 1, menos 1, 1. Entonces vamos a hacer primero estas multiplicaciones por escalar y luego sumamos coordenada a coordenada. Entonces voy a agregar aquí otra diapositiva.
Entonces tengo, vamos a poner aquí igual. Voy a copiar primero lo que teníamos ahí. 5 por 102. ¿Cierto? Más menos 11. Menos 11 multiplicado con el vector menos 4, 3, 5. Y 8 multiplicado con el vector 1, 1, 1. 1 menos 1, 1. Entonces sería componente a componente, ¿no? Sería 5 por 1, 5, 5 por 0, 0, 5 por 2, 10. Más menos 11 por menos 4 daría 44 positivo. Menos 11 por 3 daría menos 33. Menos 11 por 5, menos 55. Más 8 por cada una de las componentes. 8 por 1, 8. 8 por menos 1, menos 8. Y 8 por 1, 8. Y entonces, componente a componente. 5 lo voy a sumar con 44 y después con 8. Aquí a 0 lo sumo con menos 33 y después con menos 8. A 10 lo sumo con menos 55, o sea, lo resto. Y también lo sumo con 8. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da la primer componente? ¿Cuánto me da esta suma? Por arriba, por abajo, 0, 0. Y nos grabamos el pulgar. También las. ¿Estamos ahí? Y nos sentamos. ¿Cuánto me da esta primer componente? Sumando eso, me da 56. 57, ¿cierto? Ve, La de abajo, eh, me da 41, porque 0, ajá, 41, pero negativo, ¿no? sí, señor, negativo. Y la que está acá abajo, menos por más es menos, ¿cierto, pues? sí, 73. No. A 10, quítale 55 Ah, ya, ya. y luego le suma 8. O sea que serían 55 menos 10, ¿cierto? Sí, y pone el signo negativo, ¿no? Porque como él deja uno el signo del mayor. 53. 53 en total. Sí, señor. O sea, quitándole el 10. 55 Mm, menos 10. entonces 55 menos 10, ¿me da cuánto? 45. 45, ¿cierto? Y entonces como el signo del mayor es negativo, entonces sería menos 45, ¿cierto? Y a esto menos 45 súmele 8, entonces lo mismo. Ay, ¿qué pasó? Bueno, ya, ahí le sumo 8. Entonces lo mismo, 53. a 45 le resta 8 y deja el signo del mayor, ¿cierto?
Ujú. Entonces a 45 quítele 8, ¿cuánto le da? ¿47? No, O sea, a 50 a a 45. 45 quítele 8. 45 menos 8, ¿cierto? Ajá, 37. 37, exacto. Y entonces como el signo del mayor es negativo, entonces sería menos 37. Y listo. Ahora sí, miremos las dudas. ¿Qué dudas, preguntitas particulares tiene? Sí, profe, lo que pasa es que yo estoy con el ejercicio A, ¿cierto? Todo lo que es A. Y en el ejercicio 3 me dice operaciones básicas entre vectores. Y me Ujú. muestra la fórmula y dice, luego desarrolle las operaciones que se identifiquen en el literal seleccionado. Pues no sé, en esa parte, pues aquí me muestra una fórmula y abajo también me muestra una fórmula. No sé si eso ya es algo interno que me puede explicar. ¿Usted escogió el ítem A? ¿Qué ítem escogió usted? En el 3 me dice, ¿cierto? Entonces, ¿no te es parecido? Bueno, digamos más o menos porque aquí ya hay algo más que es el producto punto. Entonces, están pidiendo, digamos, que fuera literal A, ¿cierto? Entonces, tengo que hacer primero, aquí hay un producto escalar, ¿cierto? Para hacer estos productos escalares y luego, note que aquí le da un vector, son en R3, entonces este producto le da un vector en R3, este producto, ¿sí está viendo ahí mi pantalla? A ver, ¿estamos ahí? Sí, señor. Entonces, hace este producto, le da un vector en R3, luego hace 9 por B y le da un vector en R3 y entonces lo suma, como vimos ahorita la operación de suma, ¿sí? Entonces le da de nuevo un vector en R3. Lo mismo acá, hace 5 medios por U, entonces sería 5 medios por 8, 5 medios por 6, 5 medios por menos 2, ¿sí? Este escalar se multiplica en cada una de las componentes. Lo mismo el 4, pero con las componentes del B, y luego hace la resta de los vectores, ¿sí? Y ya entonces le da de nuevo un vector en R3. Entonces tiene un vector de R3, producto punto con otro vector de R3, ¿sí? Y luego es hacer el producto punto entre esos dos. Recuerda que el producto punto es multiplicar componente a componente y suma esas multiplicaciones. Listo, perfecto. ¿Listo? Entonces, digamos, esta que está aquí, solamente, ¿usted escogió el literal A o el literal cuál? Espera un segundito, lo que están mostrando es diferente. Espera un segundito. Profe, manda un pantallazo. Bueno, Profe, manda un pantallazo. determine. Ah, ya, el producto. Ejercicio 3.
Determina el producto cruz. Ah, primero tiene que hacer el producto cruz, ¿cierto? Venga, porque es diferente. Operación entre vectores. Determine, espera un segundito. Está tan raro. Ese es el punto 3. Ah, ya sí, es el mismo, estamos en el mismo. Entonces, hay que hacer primero el producto cruz entre estos dos vectores. Lo que pasa es que el producto cruz no lo hemos visto todavía, ¿no? Entonces, toca revisar en los videos que subí en el foro. Hay uno que habla del producto cruz. Igual este martes también tenemos CIPA, perdón, web conferencia, entonces ahí se va a enfatizar más del producto cruz, porque el producto cruz no lo hablamos en lo de hoy, pero lo puedes revisar, digamos. Primero vas a hacer el producto cruz entre ellos dos, ¿sí? Y luego de hacer el producto cruz, digamos, por aparte le están pidiendo esta otra operación, ¿sí? Sí, señor. Eso es lo que hay que hacer ahí. Entonces, primero hace el producto cruz y luego entonces, por aparte, hace esta operación. A 4U lo suma con 9 y luego hace producto punto con el otro vector que está acá. Listo, perfecto. ¿Listo? Entonces, ahí pues ya nos alcanzó el tiempo para la parte de producto cruz, que vectores siempre tiene mucha cosita. Entonces, imagínense, se nos fue una horita solamente en suma y producto escalar, ¿sí? Entre operaciones falta el producto cruz, que es solamente permitido para vectores en R3, y el producto punto, que sí es para, en general, vectores. Faltan esas otras dos operaciones, pero digamos que el martes, en este web conferencia que se va a hacer a las 5, se va también a enfatizar sobre estas operaciones. Entonces, para que esté pendiente, igual... la idea es como semanalmente ir avanzando con los ejercicios, ¿no? La idea es como hacer un ejercicio y ¡prum! Ahí mismo lo sube al foro. Luego hago el segundo, ¡pum! Lo subo al foro. Luego hago el tercero y lo subo al foro. Así, por lo menos cada semana subiendo un ejercicio. Es decir, esta es como la tercera semana. Al finalizar esta semana ya debería estar montado en el foro el ejercicio 3, ¿sí? Entonces, digamos que con lo que vimos hoy, por lo menos está para hacer el primero, que es un mapa mental, ¿cierto? Y el segundo, que es estas operaciones básicas que le están aquí. Suma, cómo calcular la magnitud y la dirección del vector U. ¿Sí? Y bueno, unos ángulos formados, que eso también se explicó en la web conferencia que hubo el viernes pasado. No este viernes que pasó, sino el antepasado. Entonces es como reforzando poco a poco este concepto de vectores para luego pasar al de matrices, ¿sí? Ya la otra semana hablamos de matrices, que también hay varias cositas ahí para mirar en matrices. Listo. El martes también vamos a hablar de matrices, ¿no? Se va a hablar de vectores y se va también a reforzar un poquito más estos dos métodos, métodos Gauss-Jordan y determinantes, para hallar la inversa de estas matrices. O sea que, muy importante la webconferencia de este martes, no se la vaya a perder. Sí le llegó la invitación, ¿cierto? Sí, señor, pues, sino que pues por motivos de trabajo y pues de igual manera por motivos de trabajo pues salgo muy tarde, entonces es Ya, complicadito listo. estar. Entonces yo subo la grabación, ya sea ahí por el Skype o por el correo del curso, para que revise la grabación entonces. ¿Listo? Para cuando ya llegue de trabajo, saca un tiempo y revisa la grabación, porque es muy importante eso que se va a hablar para estos otros ejercicios que se están planteando ahí en la guía. Perfecto. Bueno, Javier, entonces espero que con esto de hoy haya quedado un poquito más claro la parte de